Buenas noches, amigos de la plática. ¿Cómo están? Una nueva edición de Tertulia Bohemia. ¿Qué número de tertulia llevamos ya? Como la 550, ¿verdad? Y, 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 y estamos en este momento, estamos en vivo, estamos en vivo. Y es importante saludar a cada uno de ustedes que nos acompañan este día en una tertulia más. Vamos a tener un invitado especial. Además de Néstor Martínez, nos acompaña René Ortiz como invitado y un invitado especial, Rigoberto Chinchilla, quien nos acompaña este día. No, por eso digo, eh, entonces, para cada uno de ustedes, la más cordial bienvenida a Néstor Martínez, René Ortiz, Rigoberto Chinchilla. ¿Quién nos hace el gusto presentar a Rigoberto Chinchilla, René? Tenemos el honor de contar, estar en la Casa de la Plática. Para mí es una alegría desde Las Vegas, Nevada, formar parte de este programa que es dirigido por Luis Alonso Bernal desde Houston y coproducido por Néstor Martínez desde algún lugar olvidado en El Salvador, olvidado por los gobiernos locales, olvidado por el gobierno central, olvidado por la ex. Así que un saludo, mi nombre es René Ortiz y tengo el honor de presentar a estos grandes amigos y he dejado a nuestro Premio Nacional de Periodismo, el amigo de todos, el bohemio de afición, uno de los tristes más tristes de su generación, Rigoberto Chinchilla. Enciende el micrófono, maestro, y dígale a la banda. Ahí está. Si ven que tuerzo la nuca es que estoy viendo la pantalla de mi computadora. Hey, hombre, saludos René, saludos Luis Alonso, saludos Néstor. Bueno, muchas gracias muchachos. Aquí René me dijo, echémonos una plática bohemia ahí. Ah, bueno, le dije yo, sin tanta paja, ¿verdad? No, muchísimas gracias por invitarme, de verdad. Y ahí estamos para servirles. Muchísimas gracias por la invitación. Eso, muchas gracias, hermano. Nunca he dicho, nunca, ¿quién dijo miedo? Adelante, Luis. Estimado Néstor, ¿cómo está este día? Contame cómo te trata la vida este día. Te veo hasta cierto punto en penumbra, te veo un poquito oscurito. Está como con velitas este día. Sí, es un claroscuro, ¿no? Y bienvenidos a Misterioso. todos, misterioso, mistericuco, ¿no? Un Salude saludo a sus seguidores de la página Edición Cero que estamos transmitiendo simultáneamente. Dreamer 503, estamos en La Plática, estamos en Houston RTV, estamos en... Néstor. ¿A dónde más estamos? En Edición Cero, en la página Edición Cero. Y luego, no sé si aparece también en la página de Néstor Martínez, no sé. Ay, qué socado. Pues sí, tengo 3 páginas, 4 creo yo, la de la radio, la de la... Bueno, en fin, anyway, va. Bueno, gracias. Entonces, de cualquier manera, bienvenido, estimado Luis, René, y bienvenido, Chinchilla. Ahí está tu espacio que te lo ofrecemos ahora para que te desahogues, pues, de cualquier manera. Es una tertulia, ¿no? Así que si agarramos ya, mala suerte. Tranquilo, no te preocupes que venimos de rines donde la tolerancia, la paciencia y por supuesto el choque de las ideas es donde sale la luz, pues, y de manera civilizada, así que no hay ningún problema. Cuando chocan las piedras algo viene. Rigoberto. Para todas las personas, nosotros iniciamos con un tema, propuesta de tema con Rigoberto, pero es inaludible, es imposible no tocar el papel de las fake news. Es importante que Rigoberto acaba de dejar el secretariado de la Asociación de Periodistas del Salvador. Hay una situación. La presidencia. ¿Ah? La presidencia es.
La presidencia, acaba de dejar la presidencia de la Asociación de Periodistas. Estamos ante una situación donde los periodistas, Néstor trajo en el programa anterior a discusión la calidad, la seguridad que tienen los que hacen periodismo en El Salvador, cómo están sus garantías, el tema de la pandemia, sus beneficios, derecho de salud. Hemos lamentado inclusive con mucho respeto el cierre de espacios laborales. Rigoberto, ¿cómo está el quehacer periodístico? ¿Cómo está la persecución? ¿Cómo está la exclusión? ¿Hemos avanzado en El Salvador 2020? ¿Cómo está la situación para los que hacen periodismo? Rigoberto. Pues yo diría que la situación no está fácil y creo que no es un tema de una coyuntura cercana. Yo creo que hay una degradación del periodismo que se viene estando desde hace ya bastantes años. Creo que hay ya una situación bastante compleja. Yo le llamaría algo así como la uberización del periodismo, ¿no? Con el respeto a los compañeros que trabajan en los Uber, pero la situación es tan compleja y le digo, ¿y por qué le digo uberización? Porque los Uber de alguna manera vinieron como a hacer una especie de competencia en los tradicionales taxis amarillos, por decírtelo de esta manera. Esto generó que de alguna manera hubiera un beneficio para un cierto mercado, porque de alguna manera el servicio de los Uber ha sido aceptado por ciertos sectores de la sociedad, por ejemplo. En el periodismo la situación es un poco parecida, solo para que tengan una idea. Ya hay empresarios que contratan a periodistas por destajo, es decir, los fines de semana, cosa que lo veo positiva en algún aspecto porque hay un cierto grupo de periodistas, sobre todo freelance, que pueden emplearse. Como un Y part-time. exactamente, un part-time. Pero digamos que hay ciertos requisitos, como por ejemplo que él pague su propio seguro de vida, que ellos le piden 3 productos. Este fin de semana vas a cubrir esto, necesito en redes esto, en Instagram esto, un texto, un copy sobre este tema y más nada. Entonces, de alguna manera los emplean, pero se quitan la responsabilidad del beneficio de asegurarlo, de garantizarle todo el tema de la seguridad, del transporte y de alguna manera también afecta por una parte lo que ya están haciendo algunos periodistas que han acumulado ciertos tiempos en su trabajo laboral, pero por otra parte le genera empleo a ciertos periodistas que están desempleados y trabajan de esa manera. Eso en cuanto al tema de las patronales con respecto. Aquí en El Salvador los salarios siguen siendo difíciles para los periodistas, de hecho de manera general, ¿verdad? Pero para el gremio periodístico es todavía más complejo. Hay salarios de 400 a 500 dólares en la televisión. En periódicos todavía es un poco mejor, pero no mucho. Siguen siendo salarios que oscilan entre los 500, 600 dólares pero difícilmente hay salarios que lleguen, por ejemplo, a $1,000. Hay algunos jefes editores y algunos que ganan mucho más, inclusive, ¿verdad? Pero es una minoría la que tiene salarios, digamos, bastante rentables. Eso por una parte. Por otra parte, creo que la práctica de hacer periodismo se está volviendo cada vez más difícil y sobre todo con el tema de la situación de la violencia. Habían ya varias denuncias de agresiones de compañeros que han sido objeto de intimidación, de agresiones verbales, físicas. Conocimos del último caso de cierto compañero que estuvo en un lugar donde habían, concretamente me refiero a la colonia de Bosque del Río en Soyapango, que llegó, los pandilleros lo detuvieron, al percatarse él, identificarse como periodista, le dijeron que le mostraran su cédula, él le dijo la cédula, no, perdón, el DUI, el documento único de identidad, cédula era ese documento que usábamos en los años 1900 aún. Y él se negó a entregarle su DUI. Ellos molestos entonces empezaron a golpear el vehículo en el que este compañero periodista transitaba. Uno de los pandilleros se daña esta parte al pegarle al espejo, que lo quiebra, pero se hace una cortadura
y empieza a pachar todo el carro dejando las marcas de sangre. Y le dijo que si no se largaba en ese momento, lo podían matar y que ni se le ocurriera regresar a eso. Esto te da una idea de cómo concurrir a los lugares donde hay una acción o una cobertura se está convirtiendo en una situación mucho más difícil. Y sobre todo muchas veces con la incomprensión de tu jefe, editor, quien te exige, que le exige al periodista que arriesgue o que exponga prácticamente su vida, pero él lo que necesita es la noticia. Entonces hay por una parte una incomprensión de parte de patronales, no de todos, pero hay claras denuncias abiertas de incomprensiones y de estupideces como esa en contra de los periodistas. Y por otra parte, agresiones e intimidaciones en las colonias, sobre todo en los sectores populares. Tampoco quiero estigmatizar y decir de que la agresión o los agresores son las personas pobres. También hay gente de corbata, de cuello blanco en este país que intimidan a los periodistas y los hacen de alguna manera que les desalientan para que continúen con la labor periodística. Así que no es una situación fácil. Lo hago así en manera de resumen, de manera corta, como para que más o menos tengamos un panorama así rápido de cómo está la situación. Siguen habiendo acosos en los medios de comunicación hacia colegas periodistas, mujeres, una situación que de momento todavía no, digamos, no ha habido un caso ejemplar que haya sido judicializado o que se haya de alguna manera llevado a la justicia, y es una práctica que aún sigue vigente en los medios de comunicación. Excepto el de Roberto Hugo Presa, ¿no? Sí, pero el caso de Roberto, fíjate que es un caso que no ha sido judicializado. Si bien es cierto lo que sacó mediatizado. Exactamente, pero no se ha judicializado. Es decir, las personas en el supuesto reportaje que la compañera Carmen Rodríguez de ese sitio web Diáspora elaboró, menciona sobre supuestas víctimas, pero resulta que estas víctimas no han interpuesto su denuncia en, ante la Fiscalía General de la República. Eso ha hecho muy complejo, si es que realmente sucedió tal y como el reportaje de la compañera lo establece. Si eso es cierto, de todas maneras, lamentablemente es un caso que no ha sido judicializado, como muchos, que a lo mejor quedan solamente mediatizados, como tú dices, pero expuestos ante los medios de comunicación o públicamente, pero que no desencadenan en un proceso judicial. De todas maneras, de alguna manera, no sé si para bien o para mal, pero ya hay un juicio paralelo hacia el colega, porque prácticamente él es una persona que prácticamente ya no está, al menos laborando de manera formal en un medio de comunicación. Como Luis, decimos aquí, se lo acabaron, ¿no? Como decimos así, sí, o sea, el tema es que ya que el caso se hizo público, no sabemos si realmente los hechos fueron tal y como se afirmó en el reportaje. Recordemos que no todo lo que se dice en los medios de comunicación, es decir, a veces hay verdades completas, medias verdades y a veces falsedades enteras, o ciertamente reportajes que cumplen con todos los requisitos periodísticos. Pero desafortunadamente es algo que de momento creo que nos vamos a quedar con la duda si realmente esa situación fue tal y como este reportaje se estableció. Néstor, está hablando Rigoberto de una situación laboral, de una situación social, y el gobierno, desde la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, Néstor Martínez, Luis, está haciendo también alguna forma de acoso, hay alguna política de exclusión. Rigoberto diagramaba el fenómeno político, lo cultural y lo social, pero ahora en la persecución a los periodistas, en lo político, notamos cómo el presidente busca la creación de que nazcan memes desde su conferencia humillando a empleados del Faro, cuando se refiere, vos sabías que el tema de cómo se ha utilizado muy bien, Rigoberto planteaba de la persecución social y la exclusión en la que vive el gremio, pero también el gobierno está haciendo su parte. ¿En qué, Néstor Martínez? Sí, el gobierno se ha declarado él mismo, al periodismo le ha declarado la guerra, ¿no?
Y en ese sentido, pues, si vemos las publicaciones del día de hoy, la prensa le están tirando en la cara la corrupción. Y eso no le está gustando. Bueno, y Edición Cero también ha hecho algo sobre ese punto, la Radio Voz también, denunciando día a día, el día a día de la corrupción. La cuestión es que como este señor es un total inmaduro, manipulador, y como dice René, va, tiene excelentes personales genios manipuladores, va. Bien, esa cuestión es pues lamentable que el periodismo no sea en este momento totalmente incomprendido. ¿Por qué incomprendido? Porque ¿qué culpa tiene el periodista de que sean ladrones? ¿Qué culpa? ¿Qué culpa tiene el periodista de que no le casen las cuentas al gobierno? ¿Qué culpa tiene el periodista de que venga un criminal y asesine? Pues, ¿qué culpa tiene el periodista de que alguien se exponga al periodismo diciendo yo soy pandillero? Entonces ya es parte de la noticia. El periodista no tiene la culpa ni siquiera de los delitos que cometen. No tiene la culpa tampoco de que se hayan decidido a robar los del gobierno. No tiene la culpa de que un diputado le barrabasada y media y un periodismo sepa contrarrestarlo y decir este está mintiendo. No tiene la culpa de nada de eso el periodista, sino que el periodista expone los hechos y eso les molesta. Pero si el periodista no ha hecho nada, solo ha expuesto, por ejemplo, los cobros que, vaya, la Chichilco, ahí me criticaron a mí, porque ¿por qué atacas a la Chichilco? No es una gran persona. ¿Y por qué permite que haya sobresueldo en su ministerio? Perdón, sobresueldo, sobre facturas sobrepagadas, un producto que es más barato, ella pagó $178,000 más. ¿Cuál es la cuestión? Si ella cometió un error, entre comillas, ¿verdad?, y permitió tal corrupción, el periodista la descubre y la denuncia. ¿Cuál es el problema? El problema no es del periodista, es de quien está ejecutando la maldad. Ese es el problema. Si no quiere verse expuesto, entonces ¿para qué chingadas madre comete un delito? Igual al presidente. Si está cometiendo errores y son tan visibles, yo creo que el presidente aún no se da cuenta que es presidente, ni se da cuenta que gobierna por arriba de 7 millones de salvadoreños, ni se da cuenta que la presidencia es la que más se le cuentan las costillas, no es una alcaldía, es la presidencia, que tiene más controles que mandados a hacer, mano. Lo controla la alcaldía, la Corte de Cuentas, lo controla, está obligado a demostrar lo que ha gastado y no se ha dado cuenta, cree que ya va a pasar la cosa. Y ahí está el papel del periodista. Mira, están publicando tal cosa. Chivo, démosle. No es mía la culpa de que el presidente meta a sus parientes. No es la culpa del periodista tampoco que sus ministros le den a los familiares los puestos, el nepotismo. No es mía la culpa ni de cualquier periodista que estén haciendo negocios con empresas a la par de familiares, que son familia. No es mía la culpa que el presidente mande de embajador a una persona que no ha estudiado ni relaciones internacionales para ofensa a los que estudian relaciones internacionales, que la mande a México y la saque que porque fue su empleada, porque hay un involucramiento bárbaro de 39 millones que el Estado ni se lo va a devolver, mano, al seguro social, al dinero de los trabajadores. No es mía la culpa que Ricardo Monge haya traicionado el sindicalismo y se meta a querer apropiarse de los millones que tienen ahorrados los trabajadores del Seguro Social. Esa no es culpa mía, ¿entiende? Uno solo va y expone los hechos. Entonces, el periodista, ¿y por qué vilipendian al periodista? Pues, si yo no tengo la culpa de que se conviertan en ladrones, de que sean corruptos, de que practiquen el nepotismo. Yo no soy el malcriado, si Nayib es el malcriado, que ofende y se ha hecho enemigos de periodistas, de médicos, de políticos en la asamblea, de la corte. ¿De quién nos ha hecho enemigo este señor? De los empresarios. Entonces, eso no es culpa del periodista. ¿Por qué culpar al periodista? ¿Por qué? Yo no tengo la culpa. Ahora, si él dice, no me expongan porque yo no he hecho nada. ¿Y cuál es el problema? De la corrupción en el CIFCO, en el hospital CIFCO, del fracaso en el manejo de la pandemia, que ha bajado gracias a que el pueblo salvadoreño ha hecho lo suyo, pues, gracias al pueblo,
no gracias a una estrategia, como dijo el mentiroso de a la viva va, ¿verdad? Todo eso. ¿Por qué miente el gobierno? Pues son las mentiras tan fáciles de denunciar, de descubrir. El periodista no es el mentiroso, el periodista está exponiendo. Y ese problema serio es por qué odian al periodismo. Pues. ¿Por qué tratan de ser ellos periodistas mentirosos? Pregúntense eso. En la Fox News, le dicen Fox News, pero en realidad son Fox News. Crean medios que lanzan mentiras. Ha lanzado un meme ahí de las canasteras. ¿Y por qué ofende? Si el tipo ofendió, el ministro de la Defensa ofendió a las mujeres. Ya vamos El para allá, ministro de la ya vamos Defensa. para allá. Entonces, Antes de continuar, espérame, termino. Esa forma noticiosa, ¿qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo como periodista? ¿Qué culpa tienen los periodistas? Entonces, ¿por qué atacan a los periodistas? Si el culpable es él, esa es la cuestión. ¿Y por qué se metió a robar y no quiere que digan nada si es hombre público? Ahí termino. gracias, Luis. Antes de continuar, quédense con esta transmisión, compartan, gracias por los likes y los corazoncitos. Falta la segunda y tercera parte, será las fake news, el tema del periodismo investigativo y el tema de las fake news, cómo trabajan en estos tiempos. Y la parte final haremos un pequeño balance de lo ocurrido el día de ayer y de lo que podemos interpretar desde nuestro espacio como comunicadores, como periodistas, como hacedores de la nota o cazadores de la nota para interpretar qué es lo que faltan en estos 182 días para las elecciones. Luis Alonso Bernal, ¿qué dice la gente en la página? Pues En las páginas. la gente está muy interesada en conocer opiniones y por supuesto que nosotros podemos compartir con cada uno, pero yo quisiera antes plantearle a Rigoberto, El Salvador, el problema de que para los políticos siempre ha sido incómodo el periodista investigativo y ha sido complaciente aquel periodista que solo le dice sí a sus notas. Pero el periodista tiene o no tiene alguna gremial que lo pueda defender desde este punto de vista, tanto en lo laboral como en el ejercicio de su profesión, para tener esa seguridad laboral y la seguridad para ejercer su trabajo en una forma libre. Te lo pregunto porque, por ejemplo, en donde nosotros nos desarrollamos en Estados Unidos, un medio no se puede dar el lujo de tomar acciones, ¿verdad? Solo porque se le antoja. Y un periodista también tiene la libertad de ver más allá. Y si un político trata mal a un periodista, el medio en sí mismo toma acciones. La gremial en El Salvador, ¿qué acciones toma para proteger la profesión del periodismo, Rigoberto? Bueno, mira, ante tu pregunta yo te voy a responder con bastante transparencia. Yo te sabría decir con total certeza que muy poco, muy poco. Y esto es por una situación profundamente histórica, antropológica, si querés, pero por alguna razón el gremio periodístico en El Salvador es un gremio totalmente desunido. Acá, en comparación de otros gremios, como los médicos, por decir algo, somos un medio cargado de bastante egoísmo, de celo laboral. Y yo creo que en el fondo todos somos conscientes de la importancia que puede generar la unidad. Pero a la hora de decir, hey, hagamos algo, agrupémonos, nucleémonos, asociémonos, eh, difícilmente cada quien busca mejor agua para su propio molino. Creo que han habido intentos, pero aún las asociaciones de periodistas en El Salvador, aquí hay una asociación que es de allá por 1936, que fue fundada, estamos hablando antes de la Segunda Guerra Mundial, imagínate, y que se desarrolló, por supuesto, durante las dictaduras militares. Las credenciales de los periodistas en El Salvador, por ejemplo, eran credenciales que tenían 5 firmas, y eran las firmas de el director de la Guardia Nacional, de la Policía de Hacienda, de la Policía Nacional, de la Policía de Aduana, del jefe de la unidad de tránsito. Era un carnet de periodistas impune. Entonces debemos de entender que hubo una generación de periodistas que se nuclearon, se asociaron,
y cumplieron, digamos, los intereses de asociarse, pero bajo la mano que mecía la cuna de esos años de la dictadura, del Partido de Conciliación Nacional, y luego, después del retorno, por decir así, de los civiles, durante la democracia cristiana, hubo otra junta directiva, algunos periodistas que también se agruparon, la asociación seguía vigente, y también respondía como intereses también políticos. Y así, en la medida que ha ido evolucionando, ha sido muy poco lo que se ha hecho, a veces son ayudas, por decir así, altruistas, de acompañamiento. Fíjate que a la mayoría de periodistas que se les ayuda son periodistas que no están asociados, no son los que dan la cuota mensual de $5, que por cierto eso es lo que se brinda. Eso por hablarte. Por eso inclusive han surgido algunas decisiones de la misma asociación de periodistas y se han formado en los últimos años otras asociaciones con esto de la diversidad de medios de comunicación y de prácticas periodísticas, comunicadores, publicistas, todo un arroz con mango que de pronto se dan en los medios, porque muchas veces quien te da la condición de periodista no es que hayas estudiado en la academia, sino que tengas un chero, puedes haber sido fotógrafo y terminaste siendo supuestamente fotoperiodista, cosa que no lo subestimo porque hay que reconocer también que hay muchos periodistas empíricos que hacen una labor profesionalmente importante en el país. Pero tu pregunta la subrayo de esta manera diciendo que muy poco, lamentablemente, las asociaciones de periodistas en El Salvador, inclusive muchas veces responden a intereses de ciertos grupos de poder, de empresarios, de asociaciones de industriales, o de repente de sectores de políticos en turno, o de asociaciones, inclusive, ¿por qué no decirlo? Asociaciones o organismos no gubernamentales, lamentablemente. Bueno, mira, Luis. estoy leyendo un comentario ahí, perdona que te interrumpa, de Silvia Larín, dice, mucha esa alabanza al FMLN, no sé si estoy viendo un programa antiguo o estoy viendo este programa, pero nadie le ha tirado alabanzas al FMLN aquí, yo creo que esa señora No. o señorita, no sé qué es, se ha equivocado, man. Ella tiene una versión contra alguien de aquí, porque de lo contrario no debería opinar de esa manera, porque no estamos atacando a partidos. Ya levantó Hola, la Estamos mano el hablando del culpable. FMLN, Estoy en que se la ponga tele. clara. Perdón. ¿Ah? Hola, un saludo a mi papá, a mi mamá, no sé, Son- la señora ahí son- se anda más Sí, perdida que Adán son- el día de son- la madre. sí, es que necesita amigos y ok, cuando se siente sola viene la plática. tú, Adelante, Luis. espérame, Hey, una pregunta que hace Idalia Reyes, y creo yo que Chinchilla me puede responder sobre esto, sobre los periodistas tarifados. De eso se sabe mucho en El Salvador, pero como que no hay control, como que no existe ni siquiera alguien que regule esa parte. Por lo mismo que decíamos, una gremial, Celia, una asociación no tiene la suficiente fuerza porque le falta esa unidad. Pero existen los periodistas tarifados en El Salvador y las gremiales los conocen ¿ah? perfectamente, Rigoberto. Sí, fíjate que hay Dani, como una manera de llamarle, ¿verdad? Yo entiendo que tarifados y me parece tienes tu muy mic. buena. Acá en El Salvador se le llama tradicionalmente periodistas menteros. Sé que en México le llaman ¿Quieres dejarlo? peyoteros, Yo voy a ir mañana. Ya chepeteros en Honduras, pero sé que te refieres a los periodistas que reciben algún tipo de dávidas o que les pagan así bajo la mesa, por decir así, bajo la mesa, por ciertos productos disfrazados de notas periodistas o que favorecen, digamos, a ciertas instituciones o ciertos personajes. Yo creo que es una práctica que, mira, desde hace muchos años, desde los años 50 y los 60, de hecho es parte de la argot periodística, que por Espérame cierto, que me voy a ausentar un rato. Va a apagar el micrófono. eso de ser periodistas menteros Mira, viene apagar la boca. del auge de la confitería americana aquí en el país, que sacó aquellos productos, mentas gallito. Y entonces, durante la administración de Arturo Armando Molina, el expresidente Arturo Armando Molina tuvo fama de ser muy inteligente, tanto que le puso la presa del Cerrón grande a una presa que era grande, pero el Cerrón quería que llevaran. Él es el autor de que la calle se llama Sexta Décima, ¿verdad? Y según dicen, le gustaba que le sirvieran un gran pedacito de queso duro, ¿verdad?
Sí. eso duró blandito. Entonces, él daba sus conferencias de prensa ahí en la Tercera Calle Oriente, donde está aquel famoso rinoceronte de la batería superior, que está la sede del partido del ex Partido de Conciliación Nacional, porque le cambiaron para revivirlo, hoy es de Concentración sí. Nacional, ¿verdad? Entonces, el punto es que a él ya el entonces maestro de ceremonia elegía a los periodistas que le elaboraban ya la pregunta. El presidente ya sabía el orden de esas preguntas y qué iba a contestar en cada una de las preguntas. Esos periodistas a quienes se les pasaba la pregunta ya recibían, o sea, les pagaban por eso. Pero obviamente habían unos que quedaban de fuera y al momento de que el señor presidente de la República, Arturo Armando Molina, entraba, todo el mundo empezaba a buscarse en la bolsa la pregunta que le habían dado. Entonces los que, digamos, no les pagaban, ellos decían, vos sos el... No, yo, mi menta gallito estoy... Porque todo el mundo estaban de moda las mentas gallitos, todo el mundo sacaba, como eran papelitos, que le enrollaba. Entonces se le empezó a decir periodistas menteros, aquellos que les pagaban por hacer esas preguntas. Y se llevó al largo del periodismo. Y bueno, yo creo que es una práctica que todavía se sigue desarrollando. Hubo una lista en las administraciones de los gobiernos anteriores donde se habló de algunos periodistas que estaban enlistados. Algunos de ellos fueron revelados públicamente sus nombres y expuestos, pero tampoco hubo una, digamos, una judicialización de esos casos, pero sí hubo una exposición de tipo moral y un señalamiento que de alguna manera les ha afectado moralmente el haber sido expuestos de esa manera. No se sabe con exactitud, aunque, como dice el dicho, entre gitanos no nos leemos las manos, pero es muy probable que sus nombres les haya afectado el haber sido mencionados en ese listado de periodistas que recibían dádivas del gobierno, del sector productivo, de algunos políticos, porque también hay que decirlo, también, así como existe un corrupto, también existe un corruptor. Pero también hay medios de ese tipo, ¿no? No solo periodistas en sí mismos, sino medios como tal, que están inclinados a una determinada corriente. Sí, mira, Luis, yo creo que eso es algo que inclusive es un gran desafío, ¿verdad? Y fíjate que yo te voy a decir, no es nada nuevo en realidad. Lo que creo que hoy estábamos discutiendo más de eso. Algunos le llamamos Facebook, perdón, le llamamos fake news. Pero fíjate, cuando uno revisa la historia, uno revisa lo que Alberto Maferrer escribió allá por 1932 también en el periódico Patria. Él escribió una nota donde él aseguraba que los indígenas y los campesinos de este país eran más proclives al alcoholismo, ¿verdad?, que los demás sectores, y que eso moralmente afectaba su vida familiar, los divorcios. Bueno, eso no es tan cierto como lo escribió Maferrer, pues. O sea, es decir, Maferrer escribió hace años, escribió una fake news, pues, o sea, y asegurado, porque está el periódico donde él estigmatizaba a los indígenas y los campesinos. Por eso Roque Dalton en algún momento hasta lo agrede, sin negar que, bueno, su producción literaria obviamente es respetable, ¿verdad?, que el minimum vitae, pero a veces ese moralismo que él utilizaba, también de alguna manera Roque Dalton lo señalaba en su momento. Recuérdate que los fascistas entre los fascistas son los más fascistas. Creo que le encajaba, como a muchos hoy día, recuérdate que los moralistas entre los moralistas son a veces los peores en actuar para con la sociedad, en cuanto al tema de los valores políticos. La parte que a mí me interesa también es, para terminar contigo, la pregunta es, bueno, en las gremiales, por ejemplo, en algunas asociaciones como las de contadores públicos, si vos no estás colegiado, no podés ejercer. En el periodismo es libre. Ahí no te sujetan a que si no estás acreditado en una asociación, no podés ejercer. ¿O sí? No, aquí no existe eso. Y mira que es una cosa bien compleja, porque, bueno, aquí no existe el colegio de periodistas.
la experiencia cercana que tenemos en Costa Rica. Pero fíjate, en Costa Rica lo que sucedió es que el gobierno le generó bastantes prerrogativas a los periodistas a través del colegio. Pero venía un momento en que venían las elecciones para elegir a las nuevas autoridades del colegio de profesores, que construyó una colonia solo para periodistas. Pero imagínate los periodistas reunidos en un mismo espacio físico, en un espacio vital. ¿Qué generó eso? Generó una especie de divisiones más complejas. Chambres, empezaron cruces de golpe, bueno, eso terminó peor. O sea, no estoy diciendo que eso vaya a suceder en El Salvador, pero hay una experiencia cercana entre los comunistas. Hay algo especial que yo no te lo puedo explicar, en un charma como raro entre el gremio periodístico, ¿verdad? Que a veces no nos toleramos ni siquiera nosotros mismos. Y aquí no existe el colegio de profesionales, aquí, como te repito, hay muchas personas que a lo mejor se guindan su carnet de prensa. Bueno, hemos tenido, por decir así, y no lo digo peyorativamente, con el respeto a quienes se dedican al gremio circense, hemos tenido periodistas payasos, pues, ¿verdad? Que andan disfrazados de payasos, o sea, te lo estoy diciendo de esa manera. Y bueno, porque les generaban un espacio, tenía un espacio de televisión y andaba reporteando. Entonces, es bien complejo y de alguna manera también uno respeta las prácticas que ellos realizan, no es que uno las asimile o las acepte, pero desafortunadamente no es así. También debo decir de que hay un cierto respeto entre el gremio también, porque entre líneas uno sabe reconocer el trabajo de uno, el esfuerzo de otro. Ha habido un trabajo periodístico importante después del fin de la guerra en El Salvador y durante la guerra también, porque fue El Salvador un intercambio de experiencias importantísimas de parte de la prensa internacional que vino a cubrir la guerra, y una escuela que quedó, que lamentablemente con el paso de todos estos años posguerra se ha ido desvaneciendo, y desafortunadamente hay un nuevo periodismo joven. También yo podría decir que el periodismo en El Salvador está pasando por una de sus peores crisis de credibilidad y de la práctica. No estoy diciendo que los jóvenes son los causantes de eso, al contrario, yo creo que la experiencia y la juventud esa simbiosis es importante. Sin embargo, hay que decir de que en los medios de comunicación los periodistas son como reciclados. Es decir, con lo que te logré pagar a vos en un cierto tiempo de 10 años o 15 o 20 que me elaboraste, hoy puedo contratar a 3 con ese mismo salario que le pagaba solamente a vos. Más o menos son por ahí las experiencias que están ocurriendo. Pero yo también debo aclarar que las crisis son donde uno puede reinventar también el tema del periodismo, y yo creo que en un debate sobre esto es importante irlo desarrollando en futuro. Bueno, es para el futuro, pero más bien yo diría que ya para el presente. No es lo mismo hacer periodismo que ser periodista. Entonces, el punto aquí central es que los periodistas que son periodistas, no solo los que hacen periodismo, esos deberían de tener una protección especial en un gremio, un sindicato, como quiera llamarle, de tal manera que velen por sus derechos y que esos derechos no sean pisoteados como actualmente. Y eso no es nuevo, eso es viejísimo. Pero por ejemplo, si tomas el caso de ANDA en México, donde los artistas dan una cuota obligatoria de acuerdo a sus ingresos, de tal manera que esa gente cuando se retira tiene un colchón ahí que le permite Se por lo lo robaron menos. todo, Luis. No, pero todavía existe una protección. Ahorita hay un gran escándalo. Buen ejemplo estás utilizando, Yo lo Luis. estoy tomando. Excelente. Cuando Cantinflas organizó el ANDA, montó la estructura, pero jamás se imaginaron que iban a defalcar. Escuché a Néstor. Néstor, encéndete la luz, hombre. Pero para eso existe la Es protección. que me veo mejor así, o me veo muy oscuro. Pero el No ejemplo, estás, no te el ves. ejemplo va en el sentido de que qué importante sería tener en El Salvador algo parecido. Por supuesto que exento de corrupción, pues nunca se Claro. sabe. Pero para eso existen las reservas técnicas. Ahora, lo importante aquí es tomar esos ejemplos para llevar a El Salvador a algo concreto, porque por décadas hay periodistas que mueren en la miseria, así como deportistas mueren en la miseria. Artistas. No, los artistas ya no se diga, pero en sí mismo los periodistas son tan importantes, pero si no velan ellos por sus intereses, nadie lo va a hacer.
Al No, gobierno y no le mira, importa. eso que tú dices, fíjate, yo sé que Néstor no me deja mentir. Fíjate que hubo dos importantes iniciativas que se hicieron aquí. Era un tema de una caja mutual que se iba a crear con un fondo fiduciario, que obviamente le iba a aportar al Estado. Pero eso no importa. Lo importante, en mi opinión, era que iba a servir por lo menos para comprarle un ataúd decente para cualquier compañero periodista que llegase a fallecer. Puta madre. O sea, era lo mínimo que podíamos esperar. Y fue precisamente en la misma Asamblea Legislativa, estoy hablando de aquella junta directiva que presidió David Rivas, que por cierto terminó en la cárcel, y bueno, eso es otro caso aparte, pero fue durante esa administración de la Asociación de Periodistas que se hizo la propuesta. Luego vino una propuesta también que a mí me parece importantísima, sencilla, que presentó la compañera Larisa Rosa, que anda por el mundo de las aseguradoras. Pero las aseguradoras obviamente ganan dinero, porque ese es el negocio de ellos. Pero el aporte era de $1.65 para un seguro de un promedio de $5,000, $6,000 de beneficio por si uno de los compañeros le llegaba a suceder un accidente o le llegara a suceder, o inclusive llegase a tener un accidente fatal, ¿verdad? Pero el gremio, en una asamblea mínima, ¿verdad?, manipulada por otros que, si no se me ocurre a mí, no sirve esa idea, pues descartó esa posibilidad. Y yo creo que hoy con esto de la pandemia, por ejemplo, a los 4 periodistas que han fallecido producto de la pandemia, les hubiésemos podido haber dado un entierro digno o una ayuda, por ejemplo, para sus familias. Porque no todos los periodistas están asegurados. Creo que al menos uno de los periodistas que ha fallecido durante la pandemia, afortunadamente tenía un seguro de $30,000, el cual le va a ser entregado a su hijo y a su ex esposa, ¿verdad?, una vez cumplan con los trámites, más los de la AFP. Pero mira, no todos los periodistas tienen ese privilegio. Entonces, tienes toda la razón con ese tipo de iniciativas, pero el punto es que es complejo a veces desarrollarlas con el periodista, y a veces yo entiendo, mira, a veces andas en el día a día, andas viendo cómo resolver tus problemas, andas viendo cómo llevas a tu casa. Creo que difícilmente un periodista que ande con sus zapatos desgastados, sus suelas desgastadas, difícilmente anda concentrado o se va a leer un libro de Capuchinsky o un libro del futuro de la sirve información o algo así, para poderse seguir formando o actualizándose en cuanto a la carrera periodística. Entonces, hay mucho trabajo con respecto a la profesionalización de los periodistas, y eso hace, esa precarización que ha caído al gremio periodístico, también hace, ¿verdad?, que sea débilmente una víctima para cualquiera que quiera encauzarte a una práctica de corrupción, ¿verdad? Y con esto no estoy justificando que eso deba darse o aceptarse como tal. Por supuesto que es algo que tiene que seguir siendo condenable siempre. Te lo digo en el sentido estricto de la palabra. Al inicio tú decías de que la práctica que se está dando es contratar por servicio profesional, por outsourcing. Y esa práctica del outsourcing en el país es una práctica que se está generalizando en todas las actividades, en todas las acciones, en todos los trabajos. ¿Y eso qué está creando? Está creando un futuro incierto para la gente al momento de un retiro, al momento de un accidente, al momento de lo que quieras. El futuro garantizado para la clase periodística es mucho peor todavía, porque no está protegido por ningún lado y por ni el otro, pues. Si un medio quiere, te contrata y te paga seguro y AFP, si no, no. O sea, es libre la contratación, y esa parte está generando problemas y va a generar problemas a futuro. Lo que está haciendo es desincentivar la práctica, porque si vos decís, no, mejor yo me quedo como empleado, ahí me están pagando seguro y AFP, ya no me dedico a periodismo. No, y fíjate que eso ha sucedido. Conozco el caso y lo voy a decir con todo respeto porque él me autorizó en su momento para que hiciera público eso. Víctor Hugo Dueñas, un periodista que laboró para el Diario de Hoy, el señor Fabricio Altamirano lo despide porque le pareció que su nota era cargado de una dosis comunista, según le dijo, y llega a la sala de redacción en una mañana y dice, le pregunta que quién fue que escribió la nota, él dice que él, y le empieza a señalar y le dice que por favor se levante, que está despedido. Entonces, una vez él se marcha, le dice a los demás compañeros de redacción, ¿y quién fue el que contrató a este muchacho?
Y se levantó uno de los compañeros valientemente y le dice, don Fabricio, disculpe, usted fue quien lo contrató. Eso para ponerte un ejemplo de cómo se resuelven las cosas también. Y no solo tanto fue eso, sino que resulta que él, vapuleado por su jefe, y resulta que de la nota que ellos habían escrito a quienes se había referido, también lo terminan vapuleando porque para ellos él no había escrito la nota de la mejor manera de como ellos. Entonces, vapuleado por un lado y vapuleado por el otro lado. Entonces, es una situación bien compleja. El caso de Eric Álvarez, un periodista que trabajó en Telecorporación Salvadoreña, que hoy trabaja en la Fiscalía General de la República, fue durante aquella famosa marcha en la que Shafiq Handar fue zarandeado y hubo un periodista que fue nota eso. Pero resulta que este compañero iba en la otra marcha paralela donde iban los trabajadores en la conmemoración del 1 de mayo. A él sí lo agredieron y uno de los sindicalistas le pegó un varillazo en el pecho que lo cruzó y le reventó hasta la tetilla. Él identificó a la persona que lo agredió y de manera civilizada lo fue a denunciar a los tribunales. Era un trabajador de la alcaldía de Ciudad Delgado. Pero como ahí no iba el señor Shafiq Handar, a los jefes no le importó el otro que no dejaron ni siquiera que se le acercara. Hizo la trifulca porque era un tema político. Resulta que a él, el jefe, no le dio permiso para que fuera a poner la denuncia de la persona que se lo había agredido. Él me compartió esa experiencia y me dijo que se sentía incómodo porque su jefe de esa época ni siquiera le había permitido que fuera a poner la denuncia, pese a que realmente él sí fue agredido. Y los medios ni siquiera tampoco revelaron, ni su propio medio de comunicación reveló que realmente le había sido agredido. Entonces, la verdad que la situación es bastante jodida. Es compleja. Gracias por tus respuestas, Rigoberto. René. Néstor, ¿querés agregar algo o porque esto viene a sustentar en una línea de 4 programas los aportes de Rigoberto en lo que tú has estado diciendo y has estado poniendo en discusión para los seguidores que nos siguen desde Houston, Washington, Los Ángeles? Gracias a ustedes que están compartiendo el video, estamos llegando a 3,000 vistas cada programa los sábados. Cuesta mucho y es con mucho orgullo y agradecimiento también a los administradores de los diferentes grupos donde nosotros tres, ahora Rigoberto se va a incorporar a esta dinámica, que tenemos que compartir nuestros videos porque es quizás no del agrado de la tendencia actual, en donde ellos pueden llegar a 80,000 vistas y nosotros estamos con total alegría y satisfacción que cada una de nuestras vistas la gente participa, es tomada en cuenta. Estamos tratando de tener una tertulia donde su opinión es la que usted debe de analizar y ver la posibilidad que donde nuestra colaboración es ver la realidad desde otro enfoque y usted haga su propia opinión. No sé si querés agregar, Néstor, o le damos la palabra a Luis para que lea los comentarios y regresas tú, Néstor. Bueno, solo un punto. Bueno, dale Luis, quiero ir. Okay. Luis, lee los comentarios para que vayamos en el siguiente bloque con Néstor y Chinchilla. Ok, Astrid Janet Rodríguez nos saluda a todos, dice desde Aguachapán. Salvador Trinchera, saludos. Guerreros de la palabra, guerreros del verbo, gracias. Sus análisis sacan a nuestra gente del oscurantismo, desenmascaran a los gobiernos neoliberales y vendepatrias. Delmi Mejía, saludos desde Soyapango, gracias, estamos felices pero sin agua. Idalia Reyes, buenas noches a todos, saludos. Bukele es el principal agresor, dice, hacia los periodistas. Juan Francisco Surio, buenas tardes, saludos. Idalia Reyes, pero ¿qué opinión tiene respecto a Romeo Lemus? Mejor no lo tocamos. Silvia Larín, un saludo para René, dice que lo quiero mucho, que no se olvide de mí. Vos sabés que ella te ama. Yo sé, yo también, pero es que esta chaparra es necia. ¿Cómo le decías? Mi bebé. Continúalo. Ok, y Dalia, saludos, vaya, aplauda. Es que se están dando duro entre ellos ahí. Ya entendí. ¿A qué le está viendo el chambre por nuestra culpa? Ellos se están dando entre ellos, ¿verdad? Daniel Vázquez, saludos, dice, ese desalentador
saber que un presidente pueda dictar las normas de la psicología social del país. Tenemos a Sexaurga a través de una red. Me he dado cuenta que el patán Bukele ha contratado un costarricense a los troles para casa presidencial. Saúl Murga, saludos. Gilberto Martínez, saludos. José Mario Sandoval, saludos. Dice el pago de los troles son $6,000. Mire qué información que llega. Me da risa porque ellos se pelean entre ellos mismos, pues están descalificando. Todas las asociaciones son desunidas, dice. El caso de la Asociación de Enfermeras. Bueno, pero hay que corregir eso. Pues. No puede seguir esto así. Unidos nadie los va a derrotar. Angelita Cedillo, saludos a los panelistas. Buen programa, gracias. Calixto Molina, saludos hasta Australia. Comunidad tertulánea, es un gusto escucharles. Roberto Dorantes, en El Salvador hay periodistas y medios de comunicación vendidos en el pasado, y dar los nombres aquí, pero no les voy a hacer publicidad yo. Son medios vendidos al actual gobierno. Que paguen. Ok, Soledad Gómez, saludos. Silvia Larín, ahí sigue, ¿verdad? En la administración Saca salieron varios periodistas conocidos con sueldo bajo de agua. Saludos, Antonio Rivas. Se da en la mayoría de las esferas de la sociedad. Es la corrupción. Gracias. Sin desmerecer los aportes de apóstates de Funes, siendo periodista durante su gobierno, descuidó apoyar el periodismo. Saludos, Calixto Molina. Aportes, quiso decir. En todo caso, gracias a todos por su sintonía, gracias por sus comentarios. En la medida de lo posible vamos a responder a cada uno de ellos. Y mira, es que al final muchos periodistas mejor se hacen diputados y alcaldes, ¿verdad? Yo quiero entrar a que Rigoberto nos desarrolle una idea que va a generar mucha polémica. Tiene la palabra, Néstor, por favor, puedes dar tu opinión a lo que acaba de decir Rigoberto para entrar el tema de una pregunta que quiero hacerle a Rigoberto. Sí, hay una cuestión que estoy viendo y puede que sea un tanto bélica, ya lo he comentado aquí. Están hablando de periodistas empleados, periodistas que muchas veces están mal capacitados, incluso con el título que traen de la universidad. No les sirve de nada porque no tienen el carácter de un periodismo, el conocimiento de periodismo, manejan mal el idioma y en eso está en el trasfondo de hacer un mal periodismo. ¿Dónde fracasan las organizaciones? Porque hay que defender a periodistas empleados, no periodistas profesionales. Los medios de comunicación contratan a empleados y les dan su línea. Cuando un periodista profesional tiene su propia ética de la profesión, sus propias herramientas, su propio conocimiento, pero eso queda de lado totalmente. Me podrán decir que es el mercado, que así es aquí. Conozco periodismo en Estados Unidos, ya lo dijo Luis, es muy diferente la práctica del periodismo. Allá está la enmienda 1, hay muchas enmiendas, hay muchas leyes, los medios se rigen por, no digo que son Ave María Purísima, pero se rigen por leyes que abarcan al periodismo en muchos sentidos. En cambio acá lo que te hace sentir en los medios de comunicación es que sos miserable, que sos empleado, no que sos profesional. Lo siento. Y ya antes he explicado esto, de que un periodista profesional tiene muchas áreas para hacerlas. Buscar su área donde le toca y insistir en esa área y destacarse en esa área. Hay fotoperiodistas que están destacando mucho en esa área, pero que apenas redactan. Hay unos que hasta ya hablan inglés. Hay otros periodistas también que hacen unas notas tan horribles y que bien pudieron haber hecho, por ejemplo, carrera en periodismo ambiental, dedicarse al tema ambiental. En fotografía se pueden dedicar a ambiente, a política, a retratos, a niños. Y hay un montonazo de oportunidades que los periodistas no explotan. Aquí la crítica se ha referido al periodista como empleado, pero no como profesional. No me vengan a decir a mí que son profesionales, vivan de su profesión. Pues. Los retos. Son pocos los que hemos vivido de la profesión. Ya antes había comentado también que trabajé como consultor para la Unión Europea en comunicaciones ambientales, para Washington, para el Ministerio del Medio Ambiente, para OMS.
Y luego lo demás venía lo demás de periodismo que he tenido que hacer. Pero muchos periodistas, bueno, soy escritor, poeta, he ganado premios también en el campo. Ahí tengo los trofeos. Y no premios de juegos florales, porque para mí los juegos florales, pese a que los han ganado y no quiero insultar a nadie, cuando leo esa calidad que tienen, para mí deja mucha calidad también. He ganado juegos florales también. Como periodista, escritor, hay mucho campo, pero ¿por qué los periodistas no son escritores? Pregúntense. Si a mí, cuando estudié en Estados Unidos, allá la cuestión era presentar escritos, una pequeña tesis, mano, de escritura. ¿Y qué? Pues aquí no, aquí solo te dicen, digo 4, 2 más 2 es 4, el periodista contesta 4 y es licenciado, mano. En Estados Unidos no es tan fácil. En Estados Unidos los estudiantes han descubierto muchos casos, los estudiantes. Y no por eso están estigmatizados en los medios, sino aquí no, aquí la deficiencia en la educación, es decir, yo soy profesional, yo soy ético, aquí no vale, mano. Aquí ganas el título para efectos de cobro simplemente y no efectos de esto, de conocimiento. Yo soy clarísimo en eso. El periodista lo preparan muy mal y él acepta que lo preparen muy mal. Acabo de ver el comentario de una periodista que se salió de la Sonora, Irma Lozano, creo yo que es ella, Lozano. Hace un comentario tan falto de base, tan falto de apreciación, cuando las mujeres en la asamblea se le acercaron al comandante, al tipo eso que llegó a declarar, ¿no? En la asamblea, se le acercan un grupo de mujeres y ella se burla de estas mujeres, sin saber, sin comentar por qué el origen de eso. Y dice que es periodista. Un periodista profesional incluso puede caer mal ante la izquierda y ante la derecha, mano. Porque está transmitiendo algo que hay que transmitir, no lo que le dice el patrón. Y aquí lo que dice el patrón, eso manda porque el patrón paga. Y ese no es profesionalismo. Hace falta una buena escuela, un buen medio que haga de periodistas profesionales. Hay un par de medios por ahí, ya que no me aguantan propaganda, no lo voy a decir, ¿verdad? En que uno se siente realizado como periodista, para que si uno realice o haces tus propios medios y las socas, mano, viendo cómo gastas tus fondos, o que te pague una organización no gubernamental y la convences y te da billete para eso. Solo así te liberas, pero no te liberas de otra manera, mano. No te liberas, realizarse como periodista profesional, de verdad, mano, profesional. Eso es algo, y me voy a incluir en ese campo, y perdón por la palabra que se me salga, quiere un huevo, mano. Quiere meter parámetros. Mucha gente en mi medio me dijo, voy a colaborar con vos, Néstor, y me mandan escritos. Yo le digo, mira, adolece de esto y esto. Necesito que afines en esto y esto. Jamás me han vuelto a escribir. ¿Cuáles son tus lineamientos para esto? Miren, un ejemplo. Cuando Dirceu de Brasil me encarga un artículo sobre las maras, ¿saben? Me dio 24 lineamientos, así quiero la nota y debe cumplir con estos lineamientos. Y no es que me estaba diciendo, vos no sos profesional, sino que desde el punto de vista profesional me estaba recordando que la profesión es esa. Y cumplí con los 24 lineamientos y me gané 2.500 euros porque ese fue mi trabajo, man. Ven la cosa. En cambio aquí no te dan lineamientos, sino que te dan la forma en que vas a hacer las cosas y vos te tenés que someter porque si no, no ganas tu billetito y después te estás quejando, man. Excelente. Te despiden, te dan una patada en las nalgas y te dicen ya lo necesito, punto. Si no servís a la ideología, a la línea que te dan, punto. El periodista profesional no necesita línea. Sabe lo que está haciendo y sabe lo que tiene que hacer. Deben de haber medios en que digan, hey, yo voy a trabajar con aquel porque ahí es un medio digno donde yo muestro mi profesionalismo. Yo les pregunto, y no les voy a decir esto, más bien no les pregunto, les cuento. Se me han acercado periodistas, les he hecho un breve examen del profesionalismo que quiero y no lo pasan y ellos mismos se van. Vos sos bien yuca, me dice. Vos sos bien temático. Vos mucho exigís. ¿Por qué? Porque son periodistas que vienen de medios en que esto tiene que hacer, sí, yo lo voy a hacer. Y yo quiero que sean libres. Pero esa libertad del periodismo está. Yo estudié, ya se los he dicho muchas veces, periodismo en Estados Unidos. Y allí
aprendí las buenas reglas del buen periodismo y lo que tiene que decir con grandes maestros, este es el periodismo que quiero. Así tiene que ser, pero practicarlo acá, señores y señoras, requiere desde el don de gentes, el manejo del idioma y proyectarse a otras áreas del periodismo. Yo recibí clases de periodismo literario a Chinchilla. ¿Qué universidad te ofrece aquí la clase de periodismo literario? Ninguna. El periodismo literario. Muchos no saben que Truman Capote fue el padre del periodismo policial también, que escribió un libro. Vaya, yo te digo también, ¿y dónde está el periodismo, por ejemplo, de análisis político? ¿Dónde están los periodistas que hacen columnas? Si usted ve en los grandes medios gringos, la mayoría que escriben esas columnas son periodistas. Los periodistas que emiten opinión, porque un periodista está al frente de cualquier cosa. Yo los he retado a los amigos acá que me dicen, te voy a hacer algo, está bien, haceme una columna de opinión. No pueden, por Dios, si un periodista es capaz de hacer eso y más cosas. Pero cuando un periodista es profesional, cuando es empleado, créanme, cualquiera, ya lo dijo García Márquez, son simple y sencillamente, como dijo él, el periodismo es un oficio. Vaya, pues es un oficio, no es una profesión, es un oficio. Y eso cualquier oficio lo puede aprender a cualquier Juan, déme la que le pongan, pero no una profesión. La profesión tiene reglas, tiene parámetros, tiene compromiso. Aquí le dicen de eso, y esa es una cuestión. El periodista, espérame que termine con esto. El periodismo, si quiere dedicar su periodismo a la causa social, vergón, ya lo he dicho muchas veces. Si el periodismo quiere dedicarlo a la comunidad, comunitario, vergón, pero en el fondo es el mismo periodismo. No hay tipos de periodismo, es el compromiso que el periodismo adquiere. Como ya le expliqué a Luis en algo que no lo voy a hacer público todavía, el compromiso de ir allá, a donde se necesita y cómo se expresan las cosas. Esa es otra cosa. Es porque tu periodismo profesional lo estás dedicando a otra cosa, a enseñarle a la gente a que sean periodistas, bla, bla, bla. Pero la profesión está siempre implícita en el verdadero profesional. En lo personal no me considero empleado de nadie, nunca lo he sido, pese a los medios en que he estado y me he peleado por eso. ¿Por qué? Porque el criterio profesional debe imponerse, pero aquí en las universidades no les enseñan, ni en la UCA, a ser profesionales. No les enseñan a imponer el criterio profesional. Si no, usted dígame, el criterio de un médico, de un ingeniero es profesional y no me voy a meter ahí, pues. Pero el criterio de un periodista, no, hombre, a vos te pago porque sos notero. Esa es la cuestión. Entonces, hay un entramado ahí que para mí es bien difícil sacarlo, tanto en la preparación del periodista como cómo llega un medio y cómo el medio le toma el pelo, y llegamos a la consecuencia de que el periodismo, como dijo hace años un amigo, aquí están mejor organizadas las prostitutas que el periodista, mano. Dale, René. Gracias. Y precisamente de ese nivel ético quiero socializar con Luis, con Rigoberto, con Néstor y con usted, que nos está siguiendo en las diferentes páginas: Dreamer 503, Edición Cero, La Plática, Houston, RTV, Latino, Los Ángeles, los amigos que nos están siguiendo y los diferentes administradores. Ustedes, Luis, Rigoberto, empezamos por Rigoberto. El día de ayer todos vimos lo que vimos, hemos visto los memes, y que cada quien tome lo que le gusta, porque la noticia eso es, ¿no? El boom. Pero ¿qué significa, Rigoberto, cuando la unidad de prensa de Casa Presidencial lanza una fake news en vivo? O sea, en el instante las cámaras se apagan, se van a descanso, y antes de regresar las cámaras ya está la nota en donde estaban agrediendo al señor ministro de Defensa, las mujeres de Arena y el FMLN. ¿Por qué? ¿En qué nivel estamos? ¿Qué significa que la institución o el ente que pertenece al Estado, que el Estado somos todos, está haciendo eso? ¿Cómo está la situación? ¿Qué pasó?
¿Cuál es tu interpretación que la unidad de prensa de la Casa Presidencial lanzando fake news en el momento para provocar el avispero en una situación donde la nota era otra? No, Rigoberto. mira, René, a mí honestamente no me consta de que eso sucedió tal así como tú lo has dicho. Yo le estuve dando seguimiento a través de la televisión legislativa y sé que hay problemas también de transmisión de la televisión legislativa, a veces con el tema del audio, a veces con el tema del video, pero sé que la situación fue que la señal retornó en el momento que eso se estaba generando. Sé que técnicamente para la gente de Casa Presidencial eso es un poco imposible, sobre todo porque inclusive ellos estuvieron quejando de que había habido una especie de explícita censura para que sus comunicadores pudieran ingresar al pleno. Hey, hablo Pero de de eso todas luego. pero de todas maneras, el hecho fue que se generó una interpelación. La última había sido la del ministro de Salud, la anterior fue la de Orellana Mía, del expresidente del Banco Central de Reserva, la anterior había sido eh, una interpelación al ministro de Obras Públicas que Al fabricó ministro de Salud, a la ministra de Salud también. el aeropuerto de Ilopango, que han sido las últimas interpelaciones que se han dado en el país. Una interpelación en medio de una pandemia, ¿no? Donde la situación obviamente es compleja, fueron 11 horas. Mi opinión es que obviamente fue cansada, que la persona interpelada tenía su guión bien establecido y contestó prácticamente sin comprometer y sin responder más de lo que realmente él tenía preestablecido decir. Y creo que lo que más bien fue una especie de exposición de 11 horas de cómo en El Salvador pues se está desarrollando individualmente acciones políticas sobre un tema como lo que ocurrió el 9 de febrero. Por supuesto que es un tema interesantísimo y delicadísimo sobre todo, ¿no? Un señalamiento en el que obviamente hay detrás de ese el señalamiento de un golpe de Estado, de violaciones a ciertos derechos. La otra parte se defiende con sus señalamientos también de que se trató de un dispositivo militar. Pero de todas maneras, yo lo que saco de esa interpelación, un desgaste de ambos sectores, en los cuales ninguno de los dos termina, digamos, ganándose la adhesión de la población, que realmente es la que al final ellos pueden arreglarse de una u otra manera. Las recomendaciones, aunque digan de que tiene implicaciones, no va a tener más que implicaciones de tipo o de costo político moral, pero no jurídica. Y simplemente creo que fue un desgaste del tiempo el que se generó. Pese que en su momento se va a exponer el resultado de esa interpelación. Obviamente, los que interpelaron no están satisfechos con lo que la persona ahí no les contestó, pues. Y la parte gubernamental, obviamente, se siente de alguna manera satisfecho de que el señor eh, manifestó cierta paciencia para tolerar las repetidas preguntas que le hicieron. Creo que inclusive se puso de manifiesto que habían preguntas que pudieron haber sido más fáciles. O sea, como por ejemplo, si al final querían buscar el nombre del responsable, decirle simplemente al final quién da la última hora. Pero no sé, fue un enredo de ciertas preguntas muy cansadas que yo creo que solo los que estamos profundamente interesados por ver cómo termina esta cosa, estuvimos como al pendiente, pero difícilmente se están 11 horas frente al televisor escuchando algo que no avanza. Ninguno de los 11, 17, de las 17 preguntas que se pusieron. Pero bueno, esa es mi opinión, puede ser también inobjetivamente, y es la lectura. También debo decir que había momentos que me tenía que levantar, pues, y habían temas que sí me interesaban, que yo esperaba que hubiesen respuestas, pero en mi opinión, ambas partes nos quedaron debiendo a los ciudadanos y a los periodistas.
Bueno, quería comentar sobre la prensa gubernamental, de la presidencia. Dale, Néstor. Sí, la cuestión es que allí, como ven, si el presidente genera odio y genera estupideces en su Twitter, valga lo que diga Silvia Larín, que creo que se equivocó, creo que ella cree que está en otro canal porque nos acusa el FMLN y no estamos hablando de eso. La cuestión es esta, de que esos periodistas, el presidente, aprovecha y ha mandado, como ya lo denunció el presidente de la Asamblea Legislativa, a espionar, a espionaje. Y si manda espías disfrazados de periodistas o de comunicadores, porque incluso quien estaba tratando de hacer valer era que eran de casa presidencial y solo por eso ameritaban todos los habidos y por haber hasta alfombra roja. No puede ser, hombre. Y ahí es donde el mismo presidente, ustedes pueden ver, está causando daño a mucha gente. Yo entiendo a los trabajadores porque tienen que llevar el pan a su comida y no importa lo que... Ellos los mandan con saco y corbatita y con cámaras de lujo, pero les niegan la entrada y se pelean por eso, pero ellos no son periodistas. Ellos son gente, si son de título está bien, pero de práctica, todo aquel que trabaja para el gobierno, perdón, chinchilla, pero dejaron de ser periodistas porque tienen que tener una posición de acuerdo a eso. Una posición de acuerdo a lo que les dan y la ética del periodista profesional indica que no es posible eso. Entonces, incluso Funes se dice que es periodista, pero Funes ya dejó de ser periodista hace un montón. Ya no digamos Romeo Lemus, ya no pertenece al gremio periodístico, ya es alguien que está despotricando cualquier cosa fuera de toda ética periodística. Los muchachos que llegaron a querer cubrirle las escenas al presidente, quisieron valer una posición de periodista para entrar, están equivocados. Son empleados de la presidencia que llegaron a hacerlo, que dijeron que somos periodistas, ese es el título que tienen. Pero alguien que empieza a trabajar para una institución ya dejó de ser periodista porque trabaja por eso, para una institución y ya se vuelve, en términos éticos, parcial. Ya parcializa la noticia porque a su patrón tiene que darle esa parcialidad de que está trabajando bien para el patrón. Y un periodista que quiere decir que se ha de llamar periodista y que siga trabajando para el gobierno, lo siento, señores, ese no es periodismo ya. Y por más que me digan lo contrario, incluso pueden ofenderme si quieren, no es periodismo. Periodismo es la libertad, el profesionalismo de hacer las cosas, de informar a la población. Yo estoy de acuerdo contigo, Néstor, pero de todas maneras, yo creo que este tema debe regularse, porque lo mismo sucede que otras instituciones del Estado, por ejemplo, llegan a Casa Presidencial, o inclusive la Corte Suprema de Justicia, que yo creo que de los tres poderes es el lugar más cerrado que existe, porque ahí difícilmente, ahí no pasas de la puerta, pues. O sea, ahí creo que somos pocos los que realmente conocemos alguna oficina de algún magistrado o alguna sala de esas gigantescas y la arquitectura interior de la Corte Suprema de Justicia. Sí. Pero yo creo que es algo que también debe discutirse. Yo comparto lo que tú dices totalmente. Sin embargo, hay que reconocer que, bueno, ellos también tienen que responder a esa práctica, a su patrono, pues como tú dices, institucional, y alguna labor, tal vez no como periodistas, sino como periodistas institucionales o de Estado. Yo sé que es el término el del concepto que tú manejas, pero bueno, lo andan haciendo, tienen su sitio, reclaman el derecho de publicar, de poder hacerle la foto a su jefe, como tú dices. Igual en la asamblea hay inclusive diputados que tienen sus propios comunicadores, ya no sabemos el término periodista, o su fotógrafo, por decirle así. Es que es una cuestión bien ambivalente que yo digo que como no existe una regulación, como no existe, a veces ni siquiera tienen un manual de estilo, todo esto provoca esa confusión. Y en esto también salpica a los que quieren hacer una labor periodística, porque acuérdate que todos son medidos con la misma vara, ¿verdad? Y en su momento no se dan ciertos conflictos y a veces esos choques en la práctica como criterio de verdad, ya cuando andas en ciertas coberturas, porque por justos pagan pecadores también. Entonces es un coyol bien grueso que yo creo que debe resolverse, no a futuro, debe resolverse ya, ¿me entiendes?
Bueno, se nos fue de lado Exactamente. lo que era el periodismo digital y toda la fake news y toda esa cosa. No sé Entonces, qué decir, René el o Luis. tema del desarrollo del impacto de lo sucedido de ayer, ¿cuál es la lectura de ustedes? Porque hay una necesidad en este tejido social roto de buscar perdedores y vencidos, ¿no? Este, Ah, triunfadores y ganadores, o sea, ni tan Ah, ¿cómo lo sé? siquiera hay un enfrentamiento en donde a 180 y pico de días para las elecciones yo pude interpretar que todo lo que sucedió el día de ayer estaba planificado. Sabían de que el FMLN y algunos parlamentaristas no iban a estar en sus curules cuando llegara el señor presidente Nayib. Sabían de que el tema, pero todo estaba planificado. O sea, el argumento es, tú no estuviste aquí y te estás apoyando, y dónde queda la opinión de la comunidad internacional, de las oficinas de derechos humanos, inclusive hasta la misma asuntos de derechos humanos para Centroamérica y Latinoamérica se manifestaron al tema, las universidades, sino que se volcó el tema alrededor de que si el hombre era buena persona y los malos eran los que lo estaban señalando, y fue muy cansado para la población. ¿Ustedes qué opinión merecen de la necesidad de esta administración de verse como una figura de donde soslaya al enemigo, donde descalifica y no puedes tener un criterio diferente, ya sea periodista, ya seas profesional, o ya tu opinión no cuenta porque o eres mi enemigo o eres mi amigo? ¿Para dónde vamos en estos 181 días, Néstor Martínez? bueno, la verdad es que allá hay dos situaciones muy diferentes. Una es como patria, estamos retrocediendo tremendamente, no solo en términos políticos, sino en desarrollo verdaderamente humano, espiritual. Vamos para atrás, mano. Y otra cosa es la realidad también de la economía, para atrás, de las mentiras de un presidente que miente, cuyo mensaje a la población es, es nefasto, pues. Y allí vamos que el ejemplo de lo que debería ser el ciudadano número uno, de respeto a las leyes, el respeto al sometimiento precisamente de la voluntad popular, digámosle así, le vale chonga, mano. Y vemos que a través de esa conducta se va degenerando la sociedad, se va destruyendo la democracia, demoliendo los pocos avances que se han tenido. Es decir, no se practica la tolerancia, no se practica la veracidad, la honradez, hasta donde se pueda hacer en términos políticos, ¿no? No se practica tampoco la rendición de cuentas correctas. Entonces la ciudadanía se ve que de nuevo cae en un problema serio. La ciudadanía cae en un problema de incertidumbre total. ¿Y ahora para dónde vamos? La división de la sociedad, se ha perdido la armonía social, la paz social, que es obligación del presidente según la Constitución. Pero al presidente le vale sorbete. Él actúa como una normalidad dentro de una burbuja perfecta para él, y le han amolado su perfección. Es increíble esa situación tan absurda que se da en estos momentos en el gobierno, que lo está viendo a ver si gana o pierde. Y fíjense bien, solo dos términos: si gana o pierde, porque la gente está acostumbrada a ver las elecciones como un partido de fútbol. Ganamos, perdimos. ¿Y si perdimos todos? ¿Y si ganamos todos? No se preguntan eso. Le dimos riata al FMLN, le dimos riata a Gana, le dimos riata a quien quiera que sea. Le ganamos. Ver así tan absurdamente, tan sin conocimiento de las cosas, del movimiento social, y la gente lo mire así y el presidente así lo plantea también. Mis enemigos, eso es como creer que solo existe el blanco y el negro, cuando hay una millonada de gama de grises. Es creer que no existen los colores, solo existen los 7 del arco iris, cuando hay otra millonada
de tonalidades. Entonces a la gente la están empujando a que crea que las elecciones son un partido de fútbol y no la responsabilidad del voto ante el futuro de la patria, la responsabilidad del voto ante su propio futuro de sus hijos. Y ven que como Nayib Bukele, en este caso, porque es el último ejemplo que tenemos, le toma el pelo a la gente, incluso a sus votantes, y que pues, sabe que van a votar por él. No importa lo que digan, no, sí voy a votar por él, te está tomando el pelo. A mí que me importa si huevearon los otros, este también tiene derecho. El nepotismo, ya le han dicho a todos los familiares que ha metido, los familiares que meten los ministros, los negocios con sus negocios familiares, todo, ¿qué les importa? Porque todo lo ven como nosotros ganamos y los otros perdieron. Y en la política, si la gente sigue pensando en esos términos, le va a doler mucho. Porque los comentarios que yo estoy leyendo acá, de esa Idalia, es como ellos ganaron, aguántense los otros. Más antes, cuando yo cubría la Asamblea Legislativa, Machuca del PCN le respondió una vez le respondió a aquel, ¿cómo se llama? Este histórico, el primer diputado comunista que llegó a Carranza. Le dijo así, en estas palabras textuales que nunca olvido. Le dijo Machuca a Carranza, usted tiene razón, pero ¿qué culpa tenemos? Tiene usted y qué culpa tenemos nosotros si el pueblo nos dio la mayoría y por eso lo estamos aplastando. Vaya carambola. ¿Qué culpa? Fíjense bien en términos de ganamos y podemos hacer lo que querramos, porque en ese sentido el presidente ganó y hace lo que quiere y no gobierna. Somos 8 millones, casi 8, más de 7 millones de salvadoreños que queremos un gobierno cachimbón. Y a este le vale un sorbete, porque gané. Gané. No, no ganó, señor. Adquirió responsabilidades grandes, pero sus seguidores ganamos. ¿Cómo que fuera el partido Barcelona-Real Madrid? No puede ser esa cuestión de ver la política en términos de gané o perdí. Si entre ganar o perdí está el sacrificio de la patria. ¿Cómo va a ser democracia que la mayoría le dé el poder para que unos pocos roben? Y los pocos que están en el poder, que están robando, no se estén burlando de la mayoría y ni la mayoría pueda ya quitarlos. ¿Cómo es eso? Ah, no, pero es que el juego democrático, espérate 5 años y vas a ver, hermano. Cambiar y vamos a quitar a estas ratas. Y ya promovieron otras ratas. Esa es la cuestión. Porque ganamos y perdimos. Y no están viendo el futuro, que entre ganar y perder hay diferencias. No hay salud, no hay estudiantes, no hay prosperidad científica, no hay atención médica, los pobres, no hay nada. Al pueblo en general. Hay saqueo, las AFP han saqueado, están privatizando, el aeropuerto lo van a privatizar, el seguro social lo van a privatizar, la lotería la están privatizando. Pero la gente ganó y perdió, dice, pues ganamos. Y no ven que los que ganaron le están demoliendo todo lo que es su propia democracia, no la miran. Allí es un problema tremendamente ver las cosas de una manera tan simple y donde la gente, por simple y poco educada que sea, debe saber que en su voto está el futuro de la patria. Y los periodistas, ahí está el jueguito de ellos. Están sirviéndole a vender siempre el futuro de la patria. Créanme, que allí va a ganar millones y va a ser, y ahí está tranquilo. ¿Y qué? Y los que votaron por él, vamos a seguir en la misma miseria de siempre. Una camiseta. Ahí es donde entra un periodismo responsable, un periodismo profesional que no hay por acá en El Salvador, sino que soy trabajador de medios y lo voy a insistir siempre. Y en donde la gente no se queda con una opinión que él pueda opinar, sino que ya le dan el producto hecho. El ganador se lo da y el perdedor se lo da. Me quedo con eso por de pronto. Excelente, gracias. Bueno, vamos a ir cerrando. Queremos agradecer a todos los espacios en donde nos han dejado llegar. Gracias a las personas que han comentado y compartido el video. Y para ir cerrando, Rigoberto Chinchilla, en esta penúltima ronda, porque la del Zarpe viene después. Rigoberto,
a nosotros, los salvadoreños en el exterior, a los que son en este punto intermedio en la plática en Tertulia Bohemia, ¿cuál es el norte, Chinchilla? ¿Dónde nos pides que pongamos atención de cara a las elecciones 2021, de cara a un El Salvador que todos queremos? ¿Qué nos dices? Oriéntanos, miren, vean lo que están haciendo en la presidencia, vean lo que están haciendo en el MAS, vean el tema de la unidad. Nosotros los salvadoreños en el exterior que somos vistos solo como remeseros, fuimos utilizados por este partido y ahora han minimizado la crisis del movimiento Nuevas Ideas y con esta euforia que un portero, un defensa de esta administración, que es el ministro de Defensa, suena como redundante, digamos que hizo un papel oneroso porque supo ofender a los diputados, les dijo en su cara, sin mencionar la ofensa que nos hizo a todo el país el ministro de Gobernación el día anterior, que fue el preámbulo de lo del día de ayer. No vamos a hablar de Durán, que es producto de la cantera del FMLN, ¿verdad? Engañó a todos desde que entró en el espacio de mexicanos, y no vamos a detenernos ahí. Rigoberto, ¿qué nos dices tú desde tu trinchera? Señores, este es el norte, pongamos la atención en este y esta situación, ya sea como periodista, ya sea como compañero, ya sea como salvadoreño. Rigoberto, ¿cuál es el norte? No, mira, yo te digo, obviamente como salvadoreño, te diría que todos los partidos políticos deben revisar su manera de acercarse a la población. Eso es un profundo desafío que tienen todos los partidos políticos, ganadores, perdedores, los nuevos partidos ahí que dicen que son de otro tiempo, todos los que están surgiendo, los que van a inscribir. Hasta esta hora no hay candidatos todavía falta. Sos candidato cuando realmente el Tribunal Supremo Electoral te entrega la certificación de que sos. En este momento hay primarias que están ahí, hay candidatos que han surgido supuestamente, en algunas ha habido competencia, en otros ya eran gallos cantados o tapados, como se les dice, pero sos candidato desde el momento que te inscribís. Todavía tenés que demostrar que sos probo, que no tenés deudas pendientes con la justicia ni con el fisco. Pero de todas maneras, yo quisiera decirte que hay algo que es importante y que nosotros, lamentablemente, el sistema hace eso y se aceptó después de años de lucha, que no cambió. Y es que este modelo es un modelo representativo. Que hagan mal o hagan bien las cosas, el tema es que los ganadores son los que nos representan porque así está establecido. Y mientras eso está allí, asentado en letra, oficializado, no cambia, esta situación no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar y que yo creo que está desfasado es el manual de propaganda de los partidos políticos. Y te lo explico de esta manera. Creo que la pandemia nos vino a poner la tilde a ciertas prácticas que en el pasado funcionaron, pero que ahora ya son erróneas. Me refiero, por ejemplo, la visita casa por casa, eso está obsoleto. Y sobre todo hoy con este tema del distanciamiento social, es totalmente inaplicable. Los mítines o mitines, las concentraciones en las plazas están totalmente, prácticamente descartadas, a menos que te sepas concentrar con el distanciamiento adecuado, pero algo que aquí prácticamente no se hace. Aunque observemos a la gente, porque aquí hay una situación también. En las plazas, vos ves a muchas personas siempre después de trabajar 4 o 5 de la tarde, en las plazas principales de este país concentradas que no se van para sus casas. Y hay una realidad, yo hice una investigación hace tiempo de eso, y me doy cuenta que hay muchas personas que viven en hacinamiento y llegar a sus casas temprano, el irse a encontrar con los problemas, con los recibos de cobro de la luz, del agua, con el vecino a todo volumen, bueno, hay un tema ahí. Pero lo pastor a todo volumen, el calor de las láminas, el vecino a todo volumen, la mujer que a lo mejor te está esperando, o el esposo que está esperando, que no encontró trabajo, en fin, hay muchos factores. Pero también debo decirte algo, hay que ponerle mente, y ese es algo que creo que en el caso, como tú dices, de nuestros compatriotas en el exterior, han estado
ejercitando, y yo creo que tenemos escuela para rato en esto, este tipo de comunicación que estamos haciendo a través de estas plataformas, Meet, Zoom, etcétera, hay que aprenderlas a usar de manera efectiva, porque creo que vamos a tener que seguirlas utilizando por mucho más de lo que pensábamos. Es decir, esto no iba a durar un ratito o solamente un momento. Creo que nos fuimos y el tiempo se terminó. ¿Qué pasó? ¿El tiempo se terminó Sí, o no? ¿Se me fue el ¿se terminó o qué? No, se Acabó la congeló, lengua. se congeló el ¿Se cortó video. la señal o qué? Bueno, a mí se me cortó la señal, algo aquí, pero entonces tú- concluyo. Creo entonces que El video se congeló. debemos seguir trabajando en este esfuerzo de utilizar el tema de las redes, el no tener empacho, enseñarles a los adultos mayores, a los jóvenes, el sabernos comunicar, tener capacidad de síntesis en las ideas. Y creo que muchos de los candidatos, si son listos, mira, yo me sorprendió hace poco, vi alguien que ya anda ofertando un pack, ¿ya? El discurso, la foto y no sé qué otra cosa que anda ofreciendo a candidatos. Y por supuesto que las elecciones no se ganan solamente porque soy simpático, guapo o feo, o porque hablo mejor que otros, sino que se ganan con plataformas genuinas, decentes, con un buen candidato. Y lamentablemente así es, pero también con un presupuesto que se desarrolle para esa función, pero sobre todo con la honradez y la transparencia de realmente comprometerse ante los ciudadanos que vas a ser ese representante que al final la ley así lo establece a la hora de legislar o a la hora de ejercer el cargo por el cual vas a ser electo o electa. Por ahí me quedo, René. Excelente, gracias por la orientación. Pueden ustedes ver, el día de ayer había tensión social, tensión en las redes. Las personas estaban pendientes buscando el enfrentamiento, buscando la comidilla, el sensacionalismo, pero hay gente auténtica también que está preocupada por la estabilidad del país. Noten ustedes qué candidatos, tanto de izquierda y derecha, mientras todos estaban buscando el desenlace de esas 13 horas tan cansadas de ver a un comandante. Yo esa pregunta, yo sentí que Karina lo iba a decir, que dicho sea de paso, quiero agradecer el saludo desde el Salón Azul a los salvadoreños en la diáspora, que como siempre fue Karina la única que se acordó de nosotros. Me pareció interesante de que todo el papel de los que están compitiendo por algún espacio en el corazón de la gente, algunos jóvenes colochos, cabellos lisos, famosos, caras bonitas, se fueron a tomar fotos con los pobres a Soyapango, mientras estaba el Estiz, estaba la gente de Rolando Castro haciendo una pantomima de protesta, ¿verdad? Donde Ricardo Monge estaba conspirando para aparentar el abrazo del pueblo que estaba saludando a un ministro. Todos esos detalles, pongan atención en ustedes que estamos en las redes sociales, esta versión 2.0, el Internet, gracias a la plática Dreamer 503, edición 0. Néstor Martínez, muy breve, ¿cuál es el norte? Adiós. Desde edición 0, ¿qué es lo que podemos esperar esta próxima semana en los artículos de edición 0? Danos una probadita para que la gente esté pendiente de la publicación digital y del programa de radio. Bueno, edición 0 siempre no es prolífico en noticias del día a día, sino trata de buscar algo para que alimente el cerebro del lector, ¿no? Las noticias, como son las noticias, incluso ahí hay gente que se cree la gran lista. Publiqué la nota de Simán es noticia, y nada, vendido, que no sé qué, que el oligarca, y a mí qué me importa, noticia es noticia. Entonces, allí hay una cuestión en que lo más destacado de la noticia que salga, eso se publica en edición 0. En mi programa de reflexiones con Néstor Martínez, todos los días a las 8 de la noche, de lunes a viernes, son mis opiniones personales, ¿no? Para que la gente también especialmente reflexione, ¿no? Pero va una crítica muy fuerte al presidente que se hace llamar presidente cool, que tiene las mismas letras de loco. Entonces, para que ayudarle, pues, primero a que critiquen al presidente. Y muchos me dicen, vos sos del FMLN, si el FMLN hizo lo suyo, o lo que no hizo, ¿verdad? Entonces, ahí tampoco son ajenos a la crítica. Pero al FMLN tiene la especialidad que hay que criticársele desde el punto de vista ideológico, que es él.
Si yo acá utilizo argumentos de derecha para atacar a la FMLN, ya la regué, mano. Hay que atacarlos desde su interior, igual a la derecha. Vaya gente cuando critican allí me dice, vos del FMLN. No, hombre, ya quisiera el FMLN tener pensamiento como el mío, no lo tienen. Ay, ese muñeco. Entonces, no, Hombre, pues palo sí, pecho. ¿ve? Esto es cierto, pues el FMLN ataca su punto de vista ideológico, el neoliberalismo, bla, 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 y yo lo ataco desde los hechos que están sucediendo y que afectan a la ciudadanía directamente. Y las mentiras, a mí ya me cansó, como a muchos ciudadanos también, no digo al pueblo, sino a muchos ciudadanos, que nos estén mintiendo y tomando el pelo, hombre, y Nayib ha llegado a eso, y a mí eso me revienta, man, me revienta. Entonces, reflexiones es para eso, para que expresen, y ahí tengo un teléfono directo, que ya hice los primeros ensayos, y ya entra de cañón a mi computadora, y ya pues. Entonces, ahí estamos en ese programa, insistiendo en esos mis programas, y también pues vigilantes como todo periodista, que no le tomen el pelo a la gente. Y ella si quiere, como la señora que aparece aquí, Silvia, no sé qué de ancha, ¿verdad? Que le encanta que le tomen el pelo, pues, y no piensan en términos políticos, ni quiere analizar en términos políticos lo que aquí escucha, sino que ella dice que está en el FMLN, y aquí no le mencionado para nada, ni es dedicado a eso. Tal vez Luis tenga otros problemas en que entrevista gente del FMLN, pero ese es de su cuestión, de su criterio, no del criterio mío ni de lo que estamos exponiendo en este programa, ¿verdad? Así que no se confundan gentes en creer que hablar aquí, a criticar a Bukele es ser del FMLN, esa es una estupidez, porque yo bien puedo criticar al FMLN y lo he criticado muchas veces también. Así que con esta, como dice la canción ranchera, ya con esta me despido. Un gusto, Chinchilla, haberte escuchado. Esperamos a ver otra oportunidad también. No, Y pues a los amigos tertulianos acá de René y Luis, queridos amigos, también un gran abrazo. Tus Y, invitados. y seguimos. Nosotros los pero invitados. yo me despido. Somos tus invitados. Muchísimas gracias, Hasta Néstor. la vista, Muchísimas amigos. gracias, René. Luis, es un placer conocerte. De verdad, muchísimas gracias a los tres. Y bueno, ahí vamos compartiendo los aciertos y desaciertos del destino de este país. Creo que es importante simplemente no quedarnos en la pasividad de creer de que las cosas de manera divina se van a resolver. Hay 11 conflictos armados en el mundo. Ayudemos que, que, que no haya uno más aquí en este país y creo que Ojalá no, mano. apostémosle a Claro. esa cultura de paz que creo que es importante. Solo los que no vivieron la guerra del país saben lo lamentable que es llegar a ese tipo de situaciones reversibles y desastrosas para la sociedad salvadoreña. Ya es suficiente, creo que hay que reconocer el aporte de nuestros compatriotas que están fuera del país, que ayudan al sostén de la economía del Salvador y que de manera malagradecida ni siquiera aparecen en los informes de los ministerios de Economía o en los esquemas financieros que a veces presentan en las memorias de labor en los gobiernos. Así es que los saludos y nuevamente agradecimientos. Mi Yo lo nombre que fue creo. es René Ortiz. Para mí fue un tremendo honor estar con mis tres amigos acá. Rigoberto, que jamás ha turrado la cara para nada. Este hombre es plan y ladera. Así que somos cuatro desde nuestro espacio. Estamos tratando de contribuir para un mejor El Salvador, un mejor país. Para nosotros que estamos en la diáspora con Luis, es de tremenda preocupación lo que vive nuestro pulgarcito, aparte de nuestros propios problemas, aparte de la crisis de Estados Unidos, aparte de ver a nuestro país dividido. Nosotros, pues los tristes más tristes, esta es mi forma de pedirme, René Ortiz, desde Dreamer 503. Gracias, Edición Cero. Luis, por favor, cierre ya que me tengo que callar. Fíjense que es importante destacar un asunto y yo no podía dejar de comentar el evento de ayer porque desde mi punto de vista hay un ganador y un perdedor. Y el ganador es el pueblo salvadoreño que tuvo la oportunidad de ver un evento en vivo, miles de personas pegadas al televisor o a la computadora o al teléfono, viendo cómo se desarrollaba esa interpelación y cada quien saca sus conclusiones. ¿Qué se va a conseguir con eso? Que la gente tenga una opinión independientemente de lo mediático,
la gente tiene un pensamiento crítico y dice, no, pues este ministro está bien o este ministro está peor. La gente saca su propia conclusión dependiendo de la óptica con que lo vea, dependiendo de los intereses con los que lo vea. Pero hay un perdedor, que es el gremio sindical del STIS, que no tuvo la capacidad de hacer una convocatoria masiva, a pesar de tener todo el apoyo del gobierno para que el 97% llegara a la concentración. Unos cuantos pelones llegaron a la concentración en apoyo al ministro. Para mí ellos fueron los grandes perdedores, porque se prestaron a un juego que no les correspondía. El sindicato gremial de trabajadores del Seguro Social debe de velar por los intereses de su trabajador. No tiene nada que velar por intereses de otra persona, que no tiene nada que ver, que ni siquiera es cotizante para colmo, pues. Él cotiza al ITFA, no cotiza al Seguro Social. Y quedó en evidencia su tendencia hacia un lado de la historia, y eso lo marcó. Y para mí ese fue el gran perdedor. Por otro lado, el mejor ejemplo es el ameculismo. Por otro lado, descatar el gran trabajo que hicieron algunas diputadas que se defendieron como verdaderas guerreras ante cualquier ataque, con argumentos sólidos, no con cualquier argumentos sólidos. El otro hecho que hay que destacar es el papel del partido Gana, del partido afín al gobierno, que solo es un comité de aplausos. No discute nada, no contradice nada, para él todo lo que el gobierno diga está bien. Otro diputado que no contribuye en nada, Juan José Martel, para él todo está bonito. Todo lo que digan los diputados está mal, pero lo que diga el gobierno está bien. Entonces, ¿cuál es el papel de un diputado realmente? ¿Cuál es el papel? Estaba la asamblea haciendo una interpelación contra un ministro y los diputados defendiendo a que estaba interpelado. No tiene sentido, pues. Entonces, yo dejo el llamado para que la gente sea lo suficientemente atenta y crítica a las situaciones y no se deje llevar por lo mediático, no se deje llevar por esas noticias tendenciosas, sino que saque sus conclusiones. Cada uno tiene un poquito de pensamiento y empiece a sacar unas conclusiones. Y voy a rescatar lo último, porque tengo que decir lo primero que dijo Rigoberto. ¿Qué tanto daño le hace a la sociedad no estar unidos? Y él puso como ejemplo a su gremio. Y eso se repite en muchos lugares hasta llegar a lo último rincón donde hay un salvadoreño. Los salvadoreños fuera del país no estamos unidos. Los salvadoreños en el exterior estamos más desunidos de los gremios en El Salvador. Y mientras no se haga una verdadera unidad para fines específicos, difícilmente vamos a poder rescatar lo que El Salvador merece. René Ortiz, gracias por tu tiempo. Rigoberto, gracias, muy amable por estar con nosotros. Néstor Martínez, usted siempre es el invitado especial también, oye, no se preocupe. Aquí estamos. Te voy a ahorcarme. Y mire, y yo quiero destacar también que los candidatos potenciables para poder optar a cargos públicos no desperdicien estas plataformas. Yo los invito, yo los traigo aquí y les saco todo lo que tienen que decir y los invito a que aprovechen, porque El Salvador necesita una clase política renovada, nueva, pero suficientemente seria y profesional. Perfecto. Ya basta de la política que tenemos. La política hasta el día de hoy no nos ha llevado a un buen derrotero. Cualquiera que sea el color. No hay unidad de criterio porque no existe un plan de nación. Y un plan de nación que no existe, no lo podemos echar a andar. Gracias a todos, pasen buenas noches, amigos de La Plática. Gracias por sus comentarios, gracias por sus opiniones, gracias por su crítica, que es la que nos ayuda a construir un mejor mañana. Cuídense mucho, pasen buenas noches.